los videos. Así que hoy vamos a trabajar con los ejercicios del taller 4. Les voy a mostrar. Del grupo 2 alguien, ustedes son del 1, del grupo 2 alguien, Victoria decía que no había podido, que le daba error. Bueno, eso es muy importante, porque tenemos un punto de partida para empezar a trabajar. O sea, háganlo. Si no pueden, digan que no pueden y lo trabajamos aquí. Eso es mucho más que no me digan nada. ¿Bien? Bueno, vamos a ver qué aprendimos del taller 4. Un breve resumen. Vimos que existían estas bases de Latipat, Worldwide, Lens, PatentScope, que involucraban a muchos países. Porque el taller anterior vimos la de la SIC y algunas bases nacionales. Vimos que estas bases que involucraban muchos países tenían como ventaja que tenían campos adicionales de búsquedas. Campos que no estaban, por ejemplo, el del resumen. Y vimos que podíamos buscar quizás en Latipat, en resúmenes colombianos, de patentes colombianas, algo que no lo podíamos hacer en la base de la SIC. Entonces, por eso es importante que conozcan ustedes también, en función de qué información necesitan, si existe alguna base que ofrece más información que otra. O a veces no es más información, sino es la misma, pero me permite buscar por un campo diferente. También vimos que permitían buscar por CPC, un campo, un ordenamiento temático que vimos que era similar a la SIP, pero mucho más detallado, que no todos los documentos lo tenían. Documentos de Latinoamérica sí lo tenían. ¿Por qué? Porque lo que hacía la base de datos, o lo que hacen muchas bases de datos, es colocarle el CPC de los documentos equivalentes a esas patentes latinas. O sea, si hay una patente de Colombia que se presentó en Estados Unidos, y Estados Unidos sí coloca CPC, lo que va a hacer la base de datos le va a colocar al documento colombiano, no solamente al de Estados Unidos, sino al colombiano, le va a colocar el CPC que tiene su equivalente. Eso es de ayuda, ¿por qué? Porque a veces es mejor el CPC que el CIP. O quien colocó el CPC lo colocó con mucho más precisión. Bien. Vimos que existían bases de datos con estadísticas, con gráficas o información estadística en general. Vimos que podíamos exportar, que hay una posibilidad de exportar. Ahora eso lo vamos a reforzar. Todo esto lo vamos a ver en vivo, ¿no? Yo les voy a mostrar cómo hacerlo. Después vimos que habían alertas, que habían estas alertas tipo RSS, que nos avisaban de nuevos documentos que iban apareciendo en búsquedas. Qué ventajas tenían y que no teníamos que andar buscando todos los días para saber si existía algún documento nuevo, sino que solo esa alerta me indicaba cuándo aparecía uno. Y eso es muy útil, ¿no? Para no estar perdiendo en tiempo. Vimos que había operadores de proximidad, esos que me permitían buscar entre dos palabras con una cierta cercanía, que no lo tienen las bases de datos nacionales. Creo que ninguna, salvo la de Alemania, la de Alemania. Y Estados Unidos tiene. Pero el resto no. Que había una herramienta llamada Stemming o Lexema, que lo que hacía es buscar las raíces de la palabra que colocábamos para buscar, y buscaba por esa raíz y todo lo que contenga esa raíz. Era como una ayuda para el que no conoce del uso de operadores de truncamiento, le permitía buscar por algunas palabras más. Y después lo último que aprendimos, que eso lo vamos a ver muy fuerte de aquí al último taller, es sobre el uso de búsquedas súper avanzadas, porque había avanzadas, vimos que había mismo con el nombre avanzadas, pero no eran tales, las vamos a ver ahora, eran campos separados que tenía que ir cargando el que buscaba, o la persona que buscaba. En cambio, que estas inteligentes podemos nosotros dirigir mucho mejor la búsqueda, buscar por dos campos con un NOT, algo que no lo podemos hacer en las avanzadas. Entonces, es muy importante que sepan usar esto. Y bueno, y con esto tendríamos todo lo que se refiere a buscar. Después va a depender mucho de qué querramos buscar. Vamos a hacer ejercicios también particulares. O sea, les doy un producto, les doy un método y vamos a buscar a ver qué encontramos. Conociendo ya, siendo expertos en buscar en bases de datos. Bueno, hay Pascual, del grupo de ustedes, quería más información, bueno, explicar un poco más de estas bases. Bueno, esto lo vamos a hacer hoy. Tenemos 2 horas, son las 10 las 8 y 9. Aquí son las 10 y 9 minutos. 8 y 9 tenemos hasta las 10 de hora de Colombia para empezar a trabajar todo. Bueno. Pablo, antes de que continúes,
Les quiero agradecer a todos que por favor deshabiliten su cámara y el micrófono para que podamos tener la grabación, solamente la presentación del expositor. Muchas gracias. Ya. Gracias, Camila. Bueno, esto fue el ejercicio 1. Les pedimos que de ahora en más empiecen a trabajar mucho más con los ejercicios, así me pueden consultar. O consultan todos en vivo, me dicen, no pude hacer esto, no logré hacer tal cosa. Bien, entonces, vamos a ver el primer ejercicio. ¿Qué le pedían? A ver, dice, utilice la base de búsqueda Latipat en su búsqueda avanzada y lleve a cabo una búsqueda de documentos que posean en su título la palabra cocina o estufa, singular o plural, o sea que voy a tener que buscar por cocinas o estufas. Después decía, posee en su título, resumen la palabra sol o solar, pero no la palabra portátil. Esa es lo que me piden buscar. Bien. Ahí uno dice, ¿por qué cocina en casi todos los países del sur de América? Bueno, Chile, Argentina, Uruguay, creo que Paraguay también y Bolivia. Se usa la palabra, en vez de estufa, se usa cocina. No decimos estufa. Para nosotros, estufa es la que sirve solamente para calefaccionar. Pero cuando busquemos en bases de patentes, vamos a ver que tenemos documentos de muchos países. Entonces, no podemos dejar de lado cuál es el nombre de un cierto artefacto en otro país. Eso es complicado en Latinoamérica. No sucede en otros idiomas. Creo que en inglés no es tan así, que cada país diferente habla inglés tiene otros nombres. Quizás sí, pero son menos los países. Porque en Latinoamérica son 24, por ahí, número de países que cada uno con su forma particular de decir estufa o cocina. Bien, después vamos a ver un caso donde van a ver que cada país le dice diferente algo. Entonces, cuando busquemos por eso, por ese producto, lo mejor es buscar por clasificación, encontrar alguna clasificación. Porque si no, tendríamos que ir a Wikipedia y empezar a ver cuáles son todas las formas que se dicen que tiene ese producto en cada país. ¿Por qué? Para encontrar en todos los países lo que se refiere al producto que es de interés. Bien, entonces dice, ¿cuántos documentos encontró? Me van ayudando ustedes, o alguien de ustedes, por el tema de las palabras, por si me olvido. Bien, cocina, estufa, plural, sol, solar. Bien, estamos en Google. ¿Están viendo ahí? Sí, Pablo. Sí, vemos. Sí, me indican si hay algo que no ven. Entonces, lp.espacenet.com. Una base de datos. Dijimos que esta era una de las bases de Spacenet. Es la TIPAT. Tiene solamente documentos de Iberoamérica. Eso lo vieron. Unos 3 millones de documentos. Documentos de España y el resto de América. De Portugal no. A mucho también lo dice ahí. Tengo la búsqueda inteligente y la búsqueda avanzada. El ejercicio decía avanzada. Bien, entonces voy a ir a avanzada. ¿Estamos bien? A veces cuando se les pida por Worldwide, van a ver que pueden acceder desde aquí. No Worldwide de N, ni FR, ni D por esta. Bien. Entonces, estoy ya en la base de datos que me pedían, que me decían. A ver, vuelvo aquí. Búsqueda avanzada. Palabra en su título, cocina o estufa. Esta base, como es en español, puedo poner en español. Entonces pongo cocina. O estufa, lo era el Lord. Bien. Entonces pongo cocina o estufa. Me decía plural. Entonces, no voy a hacer podría colocar estufa, or estufas, or cocinas. Pero no. Dijimos que había operadores de truncamiento que me permitían, que me facilitaban eso. Entonces, existía uno que era el signo de pregunta que reemplazaba una sola letra. O no. Entonces, eso iba a buscar estufa o estufas. Colocándole eso. Después tenemos otro operador que era el asterisco, que lo que hacía es, me buscaba por todas las palabras que comiencen por cocina. Uno dirá, bueno, pero esto qué puede ser cocina, cocinar, bueno, cocinar. Cocinar podría aparecer también con el asterisco, con un signo de pregunta. Cocinamiento, si existiese esas palabras, pero bueno. Entonces, con cocina podría usar
un asterisco, porque sé que... O el signo de pregunta. Correcto sería el signo de pregunta porque me dijeron solamente plural. Aunque acá va a aparecer cocinar también. Al poner cocina, ¿no? Va a buscar por cocinar, porque cocina puede ser cocinas, cocina, cocinar. Bien. Quizás al saber eso digamos, bueno, no, mejor no quiero que me aparezca cocinar. Entonces le voy a poner not cocinar. Podría ser algo acá, ¿no? Podría ser esto. Not cocinar. Con esto que le digo a esta base de datos, que me busque por una o por otra, pero que no, de lo que aparezca, me saque las que tengan la palabra cocinar. ¿Bien? Así de simple es, pero bueno, obviamente hay que practicarlo. Hay que pensar qué me podría aparecer. Quizás no molesta si aparece cocinar. Quizás sí. En este caso, seguramente no. Pero en otros no sabemos. Quizás ustedes están haciendo una búsqueda sobre un tema en particular que no quieren que aparezca tal palabra. No interesa. O sea, no quieren perder el tiempo mirando un documento para luego decidir de que no es, decir que no es importante. Entonces, cocina o estufa, ya hicimos la primera parte. Lo que nos decía. A ver, nos decía que en el título la palabra cocina o estufa, singular o plural. Perfecto. Ahora me dice sol o solar y que no tenga la palabra portátil. Bien, vamos a volver acá. Sol o siempre el or, acá. Solar. Ahora vemos después. No tenga portátil. Bien. Vamos a ver qué nos dice de plurales. Pero no la palabra portátil. No nos dice nada de plural o singular. Esta última en plural, esta última sí. Portátil sí. Como portátiles. Lo del acento, uno puede probar. Colocarlo con acento, ver cuántos documentos aparecen y luego colocarlo sin acento. Vamos a probar. Con esto ya le decimos al sistema que me busque todos los documentos que tengan la base de datos, que tengan en el título cocina o cocinas o estufas o estufa. Y que en el título o en el resumen tengan sol o solar o portátil. Bien, vamos a buscar para ver ese portátil, lo puse con acento. Imagínense que no conocen de esta base de datos y no saben si es importante destacar lo del acento. Aparecen 52 documentos. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a comparar ahora con la búsqueda de portátil sin ese acento. No sé cómo le dirán ustedes. Bueno, esa tilde en la A. Entonces, ¿qué hago aquí? Nunca vayan hacia atrás aquí porque van a perder. Muy probable que pierdan todo lo que colocaron en la sentencia. Siempre usen este refinar. A la izquierda. ¿Dónde está la manito? Ahí. Refinar. Volvemos a ver la misma sentencia de búsqueda. Entonces, colocamos en vez de esa A. Esto lo hago una sola vez en la base de datos para saber si es importante destacar el acento. 52, no. Evidentemente es lo mismo colocar portátil con acento y portátil sin acento. Bien, y así vamos anotando. Anótenlo para no olvidarse, porque si no después van a otra vez volver a hacer. A veces uno podría decir, bueno, pero no tengo ni ganas de hacer esa prueba, entonces podría hacer esto así, portátil. Ese signo de pregunta toma con acento o sin acento. Bien, habían dicho, la búsqueda decía que era plurales. Acá, o puede usar un asterisco, portátiles también lo va a considerar portátil y todo lo que comienza con portátiles, con portátil. Y si no, podría hacer esto. Bien. A ver, 52 me aparecían, vimos hoy, 52 los mismos. Se ve que no existe portátiles. No me incorporó, no me sacó ninguno. Bien. Después, quizás alguno acá lo incorporó un signo. A ver, lo incorporo, fíjese, un asterisco para que me busque sol y soles. También me buscaría solar. A ver. Sí, me voy a buscar más cosas. En este caso, fíjense, con sol toma ese asterisco con 3 letras. Después van a ver que el WordWide no lo toma. Nos da error. Nos dice, no, eso no puede ser.
En realidad esas funciones antes permitía hacerlo con 3 letras, pero las van deshabilitando quizás para que no busquen tan amplio. Bien, no es que no lo pueda hacer, no es que no pueda poner una S y un asterisco en las bases, es que lo deshabilitan. Pero en esta, no. Cuando prueben en Worldwide, cuando probemos, van a ver que dice error. No puede usar eso, tiene que colocar una letra más. No toma el asterisco si no hay al menos 4 letras. Bien, pero acá no nos decían eso, acá nos decían que eran sol o solar. Siempre acostumbren, ven acá que hay un OR y un NOT. A veces yo también tengo miedo de que el sistema no lo haga bien, o no sé qué hará el sistema, si lo hace bien, si toma sol y solar y a eso le hace un NOT, o hace solar y NOT. Entonces, por las dudas, yo lo que coloco son paréntesis. Entonces separo muy bien de esta búsqueda con respecto al NOT. Veamos si da lo mismo. Sí, bien, entonces está bien. Pero me quedo tranquilo. Bien, aparte hay que empezar a usar esos paréntesis para empezar a hacer búsquedas y agruparlas en una búsqueda. Con los paréntesis cierro toda la búsqueda. Entonces puedo hacer 4 búsquedas, cada una la encierro entre paréntesis y luego coloco un OR entre una y otra. Tomo una base de datos y uno las 4 búsquedas con un OR, pero bien separadas, no todos juntos. O sea, los paréntesis sirven para decir, esto es un módulo, esto es una parte. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? En el chat todavía no, pero... No. Bueno, eso, ¿todos lograron hacerlo? Bueno, por lo menos Todo claro. entendieron ahora. Bien, bien. Bueno, eso es importante. Bien, no era tan fácil. Vamos Todo a ver. claro. Gracias, todo claro. Bien. Y hay que practicarlo, uno se olvida. A mí también me toca, o sea, practicarlo, pues ya me olvido. O quizás uso otra base de datos y no, hace mucho que no uso esta. A ver esta, fíjense esta, incluya en la búsqueda del ejercicio 1 que los resultados solo sean de documentos publicados por oficinas nacionales de Colombia, Cuba o Brasil. ¿Cómo hago eso? A ver, ¿quién puede decirme cómo sigo acá? Esta es la búsqueda 1. ¿Cómo hago para que me aparezcan solamente, porque me interesan solamente documentos de Colombia, Cuba y, ¿dónde decía? Y Brasil. ¿Alguna respuesta? ¿Alguien está por aquí, no? Hola Pablo y hola a todos. Hola, ¿cómo estás? Debes colocar las iniciales del país ahí en el número de publicación. Colocas entonces CO, CU. ¿Y cuál era el otro? ¿Cuál era el otro país? Sí, Brasil. CU, Bien, CU y CU. PR. Bien, PR. En Argentina decimos R, no decimos las R. Ah, ok. Decimos RSS nosotros, RSS, no RSS. Ok. Bien, bueno, y ahí que, bueno, al no colocar nada entre uno y otro, ¿qué hará el sistema, no? ¿Tomará un AND? Porque no queremos que sea, en este caso no queremos que sea de Colombia, queremos que sea de Colombia o de Cuba o de Brasil. Buenos Veamos qué pasa días. si hacemos esto. Yo colocaría un OR. Colocaría OR. Un OR, ¿no? A veces puede ser que el sistema lo tome como OR, ¿eh? Eso podría ser. A ver, probemos así, no tenemos tiempo, a ver. Toma 25, ¿qué habrá hecho? A ver, el primero, fíjense que dice Brasil. Brasil, 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 Colombia, Colombia, Brasil, Brasil. Puede ser que Cuba no aparezca porque no hay, ¿eh? Bien, a ver, 26. Quizás es ahí es donde uno encuentra, ¿cómo no? No puse OR y lo hizo igual. Entonces quizás para la próxima ni pierdo tiempo colocando el OR. Lo voy a hacer. 26, me tendría que dar 26. Acá es claro que lo tiene que hacer así. Cuidado que algunas bases quizás no me permiten hacer esto. En esta probamos, yo probé en su momento y dije sí lo puedo hacer. En lo que vean de ayudas no aparece esto. Ni siquiera creo que dice si. No nos da las opciones, no nos dice si usted quiere buscar esas cosas las tenemos que sacar nosotros probando. Como en cualquier base de datos, sí. Tenemos que probar. Entonces, veamos cuántos aparecen. Ahí voy al clic a buscar, así, con un enter, esta base lo toma igual.
26. Ah, lo tomó igual. Pero ¿qué aprendimos? Que no hace falta colocar el OR. OR, porque si queremos buscar por 15 países es control B, OR, OR. Bien. Esto es una búsqueda ya avanzada, ¿eh? Para el que no conoce de bases o que conoce poco o que usó, uno le pide esto y no lo sabe cómo hacer. Bien. Con esto podemos limitar, uno dice, pero ¿para qué quiero todos esos países? Bueno, por algún motivo, porque quizás me interesan las patentes para ver si hay alguna que sea relevante que la infrinja al momento de lanzar un producto. Y lo que me permite también es solamente ver de Colombia. Habría que ver qué cobertura tiene esto de Colombia. Eso también ustedes lo tienen que saber. ¿Cuántos, si se corresponden las publicaciones que tiene la SIC con las que dice esta base? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Pablo, aquí en el chat, Julia nos dice, también podemos ponerlo como OR, abro paréntesis, BR, espacio, CO, espacio, CU, cierro paréntesis. Nos dice operadores anidados. A ver cómo vamos aquí. ¿Cómo? Bueno, de nuevo acá mismo. Podríamos Entonces ponerlo sería como. OR, Sí. abro paréntesis, BR, espacio, Sí. CO, espacio, CU, cierro paréntesis. Nunca probé así. Uy, quizás se puede. Hay muchas cosas que quizás por cómo está programado lo debería tomar. Ahí aparece en algún lado cuál es el software de programación de la base de datos. Si uno quiere profundizar mucho más, aparece como. Y quizás de ahí uno saca operadores que no los dice Spacenet, pero sí existen. Pero nunca los comenta, no los comentó. No, de error. En este caso de error. Es posible que en otra base lo tome así, ¿eh? No sé, o en Pathbase, alguna Clarivate, alguna paga, diga, no, esta es la mejor forma de hacerlo. Es que en realidad es muy interesante esta forma, ¿por qué? Porque si tengo 20 países, pongo un solo OR y se acabó. Porque a veces quizás, porque fíjense, nosotros hicimos esto sin nada y lo tomó como un OR, pero lo que me está diciendo es que quizás no lo puede tomar como un AND. Y en la forma que lo escribimos recién con el OR adelante, quizás pueda colocar un AND o un NOT. Otra forma, quizás en otra base de datos funciona, pero aquí no, acá me dice error. ¿Bien? A ver, ahí por ejemplo probé, ahora voy a andar con el Enter, no uso ni el buscar. Me da lo mismo, fíjense, lo puse entre paréntesis, da lo mismo. Perfecto. Bueno, bien, hicimos 2 ejercicios. Vamos a un tercero. Después ingresamos algunas del Lens. Este es el segundo, bueno, lo voy a proponer después. Dice, incluye en la búsqueda del ejercicio 2, o sea, en la misma, que los resultados sean de al menos un inventor o inventora colombiana. A ver, ¿cómo hacemos eso? Eso también no está en ninguna ayuda, no lo van a encontrar en ni en esta, ni en español, ni en inglés. Ahí, ¿Cómo ahí sí hacemos? ahí sí lo debes colocar entre corchetes y donde dice solicitante. ¿Qué nos pedía? A ver, veamos qué nos pide. Que los resultados sean de al menos un inventor o inventora. El solicitante es el dueño de la patente. O la dueña de la. Perdona, del inventor, perdón. Ah, bien, perfecto. Entonces, ¿qué hago? Dime qué hago. Coloco entre corchetes. Colocas entre corchetes CO. Bien, porque corresponde a Colombia. ¿Y si quisiese de México también? Que sean de inventores de Sí, Colombia. dejas un espacio y abres otros corchetes y pones Ah, bien, o MX. sea que puedo usarlo libremente. Si quiero que no sea de Colombia, porque, por ejemplo, no quiero que me aparezcan. A ver, cuando uso solo Colombia, no estoy diciendo que me traiga solamente patentes que vimos que era de Colombia, Cuba o Perú, Cuba o Brasil, colombianos. Me va a traer patentes que quizás uno de los inventores sean colombianos. Habría que ver si encuentran cuál es la forma de que me traiga solamente de inventores colombianos. Acá pueden traerme patentes donde hay inventores colombianos y mexicanos, colombianos y argentinos, colombianos y
Bien, entonces quizás una forma de esa sea, bueno, negar todas las posibles nacionalidades del mundo. Podría ser. Con 90 países tiene esta base. Si me genero en un Word todos los códigos, podría decirle not y ponerle. Igual tiene limitaciones por cantidad de palabras. Cuando empiecen a colocar muchos, van a ver que les dice no, tantos no. No más de 20. A ver, no se queden con las limitaciones que decían quizás hace un año, porque esos cambian a veces. A veces lo habilitan le sacan el límite. O sea, prueben, cada tanto prueben. Entonces, vamos a probar primero. Les voy a borrar esto. Voy a cortar, vamos a hacer. Entonces, bien me decías esto, que haga esto. Me dice que hay una patente que cumple con ese criterio de búsqueda, en donde el inventor, fíjese que sí, es colombiano. Y el solicitante apareció de Colombia, pero de casualidad. Bien, fíjense a ver si vuelvo atrás. Acá lo mantuvo, pero muchas veces vuelven atrás con este atrás, con el atrás de arriba del explorador y se borra todo. Oh, una amargura, pero bueno. A ver, podría sacarle, no limitarlo a los países y ver si aparecen más colombianas o colombianos en la búsqueda. No, uno solo. Bien. Pero sin embargo, de Colombia hay muchos. Veamos cuántas patentes hay solamente de Colombia. El número de publicación de Colombia. Pablo, Luis nos pregunta que si puedo colocar operadores en cualquiera de estos sitios de búsqueda. Sí, en cualquiera. En cualquier base de SpaceNet. O sea, todo lo que aprendimos en la TIPAD lo podemos usar en Worldwide, en la nueva SpaceNet, en inglés, entonces, sí, en cualquier base de datos. Eso es lo interesante. Y esos operadores se mantienen en muchas bases de datos más allá de SpaceNet. A veces, bueno, por ejemplo, no podemos decirle, pero eso es probando, o sea, no hay otra, no van a encontrar una ayuda tan amplia. Por ejemplo, not Colombia, digo, que me traiga todo lo que esté en esta base de datos de la TIPAD, pero que no venga de Colombia. Not SEO. A ver qué tomará. Lo voy a cerrar acá por las dudas para que aparezca. Not SEO. No me dice, eso no te permito. Pero ver que a veces no dice por qué no y por qué no. Porque no puedo usar el not en el campo número de publicación. No, pero si pongo así. Fíjense, ES not SEO. Quizás ese corchete está de más ahí. Ese paréntesis está de más en SEO. Tampoco. A ver, espérense. ES not SEO. El número de publicación. No. Demasiados not. Fíjense, la consulta tiene demasiados not. ¿Qué será? ¿Que no me permite porque hay un not aquí? Lo limitaron, o sea, desde SpaceNet limitan la búsqueda. No es que el soft no lo permiten, es que lo limitaron al soft. Le dijeron, no permitas que usen más de un not. Por algún motivo. Hay otra forma de consulta de SpaceNet pagando. Quizás, fíjense, me lo limitaba porque sí. ¿Por qué no me permitió usar el otro not? Me dice, no, un solo not en toda la sentencia, en todo el conjunto, en todo lo que hago. Eso también es lo que me determina a veces no, voy a usar otra base, porque quiero usar más de un not. Entonces aquí busqué documentos españoles, me trajo que sean de España y que no sean de Colombia. Hay que ver cómo se interpreta eso, es medio raro eso, que sea de España y no de Colombia. Pero bueno, lo que aprendimos, sí, más allá de que esto no sé si tiene mucho sentido que negar esto acá. O sea, salvo que lo que vimos que no me permite negar directamente. No puedo negar sin afirmar algo. Por ejemplo, acá no le puedo poner not portátil. Fíjense que hago esto. Le pongo not portátil. Que tenga cocina o cocinas o estufas en el título, pero que no tenga portátil ni en el título ni en el resumen. Veamos si lo permite. No. ¿Ven? Me permite negar si en esta base, en otras puedo negar directamente un campo con alguna palabra o con algún nombre de un país. Pero si pongo acá, fíjense, si pongo cocina, seguramente lo toma.
Enter. Y lo tomo. Bien. Bueno, esos son detalles de las bases que los van a ir conociendo. Y no hace falta que conozcan de todas ustedes. Van a conocer de las que les interesen. Van a profundizar, ser los mejores en una base. No sé, Lens, Pattern Scope, en Pattern Inspiration. ¿Qué más? Hicimos 3 ya. Perfecto. Dice, no, este es otro que preparé nuevo. Vamos a seguir un poco más con esto. Decía acá que tenga las palabras esta, barbijo, tapaboca o mascarilla. Barbijo se usa en el sur. Es lo mismo. Fíjense que cambian las palabras. ¿Sí? Uno dice, si sé usarlo, supe usar antes, este es parecido. Lo que me dice negar algodón. La única problemática sería ese acento, pero vimos que en Latipad daba lo mismo con acento o sin acento. O sea, coloco una O sin esa tilde arriba. Entonces esto no sería tan interesante para hacer. Reutilizable, no. O sea, esto si hicieron el primero, lo pueden hacer. ¿Ven? Lo único que hago aquí de interesante es que en reutilizable a veces tenemos que ser creativos y pensar, a ver, ¿puede haber una palabra que alguien, ese reutilizable, le puso un signo en el medio? Y el que escribió el documento en la base de datos puso re-utilizable. Entonces, por las dudas, usamos este operador de signo de pregunta, que lo que va a hacer es me va a buscar con ese guión o sin ese guión. Bien, esa es la única complicación. ¿Alguna duda? No, Pablo, por ahora no. En el chat no, pero las personas pueden abrir el micrófono. Sí, si el que Cuando quiere. lo Que no pudo necesiten. hacerlo, ¿no? O le dio error. Fíjense que siguiendo los pasos no debería dar ningún error, no da errores. Y con esto hacemos búsquedas. De esta forma lo usamos en Latipad. Y ahora viene Worldwide. Acá les digo que accedan desde aquí, porque muchos acceden desde Worldwide, desde esta dirección. Ven, esta es la nueva, esta tiene un año más o menos. Antes debajo, aquí debajo existía, decía, donde dice Pocket Guide, decía acceso, decía Worldwide Classic, o Classic Worldwide, y lo que hacía me permitía acceder a esta base que está acá. Que es una base que es en inglés, que es la que estaba antes de esta. Esta vamos a ver que tiene algunas cosas, tiene la versión avanzada, lo tiene aquí. ¿Ven este botón? Ahí aparece esto, pero esto es una locura. Creo que es... Miren lo que hicieron acá. Pero bueno, es como que... Y uno puede ir anotando, sí tiene mucho... De proximidad lo tiene incluido acá con un clic, no tengo que andar poniendo palabras para proximidad, pero es horrible porque no... O sea, al ir buscando, veo solamente lo último, pero no me doy cuenta, tengo que ir haciendo así para ver qué hice o qué no hice. Bien. Entonces, yo les aconsejo, primero que esto, que lo vean, o todas estas bases, todo esto que lo vean por ahora, lo que vimos recién, la búsqueda avanzada, como para conocerlos, pero ustedes no tienen que usar esas, o sea, no tienen que usar este tipo de búsquedas. Hay mucho más avanzada y lo van a aprender con esta búsqueda inteligente. Mucho más interesante que esto y seguramente, y en muchas van a ver que no les da el error ese de no puede usar el not, les permite, pero no desde acá no. Desde estas bases que son campos de búsqueda y a colocar, donde se coloca información, a veces es más limitado que en la búsqueda inteligente, en esta que está acá, que luego vamos a ver arriba a la izquierda. Bien. Entonces, algo más del anterior. Latipad. Voy a buscar aquí. Imagínense que busco, les voy a enseñar algo más que es el tema de la configuración. Configuración. Activar historial. Acá me va a decir qué estuve buscando. Número de entradas a guardar, o sea, me dice que hasta 50, las últimas 50 búsquedas que hice, me va a decir qué busqué. Me va a decir, usted buscó por título, estufa o cocina, usted buscó por las últimas 50.
hago un enter, hago un buscar, me graba la sentencia, sentencia de búsqueda. Bien, es útil, sí, para saber qué estuve haciendo. 50. Pero lo mantiene en la máquina que estamos. Si vamos a otra computadora, no lo tienen. Si cambian, van de su casa al trabajo y cambian de computadora, no lo tienen. Bien. En otras bases de datos van a ver que sí, como ingresan por usuario, entonces ahí sí les permite que, no importa en el país del mundo que estén, y con la computadora que estén, les permite acceder al historial. Después tenemos, ¿lo pueden habilitar o no? Lo más conveniente es habilitarlo porque no tiene ningún costo. Ventanas emergentes. Esto tiene que ver con la clasificación, ahora lo vamos a ver. Y el resaltado. Ven que lo tiene habilitado. Por eso cuando vamos a buscar, me resalta las palabras. ¿Ven ese cocina? Que es importante. Siempre resalta con el mismo color. Y si ingresamos a un documento... Uy, perdón, disculpen. En este caso no tengo resumen. Veamos el otro. Para avanzar no tienen que... A otro documento no hace falta volver. Bien, que lo pueden hacer desde acá, desde página de resultados. Porque si lo hacen de refinar, vuelven otra vez al formulario. Sino que pueden avanzar desde aquí. ¿Ven? 2 de 500, 3 de 500, 4 de 500. Y van a ver que cocina está en... Ah, miren, acá este está en español y está porque está en alemán eso. ¿Ven esto? Lo que hace raro a veces dice, ¿qué hace esto en alemán aquí? ¿Qué significa? Que no dispongo del resumen de este documento en español. Oh, qué problema. Porque pensé que buscabas en resúmenes de estos documentos españoles de España y no lo estoy haciendo porque el resumen no está en español. Acá es la traducción que dice español traducido, pero es otra cosa. Bien. Aunque veamos dónde hicimos la búsqueda. A ver. No, pero hicimos en Latipad. Entonces, una forma de avanzar en esta base, en todas las espacios es de 1 a 1. A veces hay errores y como que se cortan en cierto número. Y hay que volver a comenzar. Eso tiene a veces estos errores estas bases. ¿Ves? Eso también en alemán. Esas son cosas que antes, hace 3, 4 meses, esto no estaba así. Yo buscaba en español. Y estaba el resumen en español del documento de español. ¿Por qué me lo sacó? Bien. Entonces ahora las búsquedas, la misma búsqueda hecha en estas bases de datos en Latipad, la misma búsqueda me va a dar menos documentos. Porque todo lo que es de España sacó el resumen. Me puso otro resumen en otro idioma. Bien. Después van a ver acá a la izquierda. Ven que dice datos bibliográficos, que todos los documentos lo tienen porque aparece el documento, aparecen los datos. Inventores, solicitantes. Este solicitante es el que estaba al momento en este caso de la concesión. Pero si es un documento, supónganse que no es la concesión, no es que me actualizan al que hoy es el solicitante o el titular. Esta base me dice, este documento, en el momento que se publicó, tenía este solicitante. Si después cambió, si al otro día cambió, eso no lo vamos a informar. Ni lo actualizamos aquí. Esta es la información que tenía el documento al momento de actualizarse. Tenemos la descripción, veamos. Esto lo tengo solamente en Latipad para documentos de España, algunos creo que habíamos dicho Cuba, eso se va incorporando a veces mes a mes, algunos más. Pero sí España, siempre España tuvimos todo. ¿Ven? La descripción no solamente en un documento, sino en texto. Y esto también me dice que hasta podría buscar en texto dentro del documento de España. Sí, pero eso solamente lo puedo hacer. Bueno, vamos a ver que hay un campo. Lo podría hacer desde Latipad, pero lo hago mucho mejor desde... lo podría hacer desde la búsqueda avanzada de Latipad, pero lo puedo hacer mucho mejor desde la búsqueda inteligente. Pero bueno, al tener este texto me está diciendo que puedo buscar dentro del documento. Y dentro de las reivindicaciones, también. Un documento de patente aquí se separa en descripción y reivindicaciones. Fíjense que no está todo junto, está separado. Entonces, ¿podría pedir que busque por reivindicaciones? Sí. Bien, pero hay que ver cómo. Después están mosaicos. ¿Qué son los mosaicos? Son todas las figuras que tiene la patente, pero colocadas así de una forma que pueda ver más fácil. La calidad no es tan buena porque tuvieron que reducirla. Pero fíjense que tengo 6 hojas de dibujos de muy fácil acceso. Entonces, para ciertos campos quizás donde lo gráfico es muy importante,
que me quiero ver porque sé que si veo me doy cuenta si lo que estoy buscando existe. Entonces podría manejarme con mosaicos. Y no volviendo al otro documento, al siguiente y otra vez a mosaicos, sino que desde aquí. Fíjense que desde aquí puedo correr. ¿Ven? Podría descargar esto si quiero verlo, sí. Acá descargo solamente esto. Cuando descargamos solamente lo que estamos viendo aquí, las páginas que dice. Pero también es interesante, fíjense, de ir avanzando. Una pena que no vea todos. Hay otras bases, por ejemplo, más amigables que no me muestran todo. Quizás más pequeños, pero puedo ver todo. Acá tengo que ir a hacer esto. Pero mucho mejor Pablo, que... Sí, Pablo, cuando tú le das siguiente, pasas es a la siguiente patente, ¿cierto? Ah, exacto. sí, pasa a la Sí. siguiente patente. O sea, Ok. paso a los mosaicos de la siguiente patente o paso a las reivindicaciones de la siguiente patente o paso a lo que uno elija. Ok, Es, gracias. es muy interesante eso, porque si no, uno tiene que volver al documento, abrir el documento, mirar los dibujos. Oh, esto ayuda mucho en tiempo, muchísimo. Y si uno quiere el documento completo, ¿qué hago? Acá dice documento original. A ver qué hay. Va a ser muy interesante cuando todas las oficinas de Latinoamérica envíen sus documentos completos y podamos acceder a todos desde aquí. De una sola base de datos tenemos todo. Por suerte en Colombia tienen los documentos en la base de la SIC. En muchos países de Latinoamérica no existen ni siquiera en la base nacional el documento. Bien, entonces, fíjense, acá obtuve el documento completo. Si acá descargo, ¿qué descargaré? Bueno, acá sí voy a descargar lo que dice aquí. Optimizar. Pablo, el señor Richard tiene una pregunta. Adelante, Richard. Buen día, Pablo. Buen día a todos. Buen día. Ya estaba escribiendo. Pablo, una pregunta con respecto al formato de los dibujos de las patentes. ¿Tienen que tener algún formato en exclusivo? Porque es que me he encontrado con muchos esquemas que a veces se vuelven no son tan fáciles de interpretar. Sí, entiendo. Entonces, no sé si tienen algún formato, alguna norma técnica. Hay en Estados Unidos hay un manual de dibujos donde dicen, por ejemplo, para graficar materiales, cuando se hacen un corte, cuando se quiere identificar un material, hay toda una norma también de la CIS o viene de normas internacionales que dicen cómo hay que marcarlo, para saber si en función de la marca, de cómo se lo marcó a esa superficie, o sea, si se hizo no sé, con líneas finitas y gruesas, con líneas entrecortadas, en función de eso significaba si era madera, si era aluminio, si es acero de tal, si es plástico. Algunos lo respetan, otros no. Cada vez se está haciendo mucho más permisible, porque vienen documentos de otros países que usan otras normas y complicaría mucho exigirle que se basen en las normas de los dibujos del país en donde presentan. O sea, son normas que no se perdieron, que están vigentes, que te pueden exigir eso, pero muchos ya no lo exigen. Pero no, en realidad no hay una forma en particular. La única regla es que sea entendible, o sea, que las figuras permitan entender la invención. Pero es verdad que a veces no se entiende bien. Pero en muchas veces los documentos que también entiendan esto, que los documentos que vemos publicados quizás es la primera publicación. Quizás eso luego se va a objetar. No se objetó aún porque no se estudió a fondo. En muchas oficinas, en los países desarrollados, cuando se publica ya fue estudiado, entonces ya se lo objetó. Y ahí vemos más claros los dibujos. Pero en muchos países de Latinoamérica no, es como que se publica y después se analiza si se entendía o no se entendía. Pero puede darse el caso, Richard, que algunas no se entiendan, que no se entienden bien. Quizás haya que bajar algún equivalente, quizás no se entiende bien en el documento, no sé, de Colombia, pero cuando van a ver el documento presentado en Estados Unidos, ahí tuvieron que mejorarlo de inicio, o porque les pidió la oficina de Estados Unidos. ¿Bien? Ok, que muchas gracias, Pablo. No, por favor. Entonces, documentos completos. Ahora ya llegamos, fíjense, a descargar documentos completos. Qué interesante que estén. El problema es cuando no los tenemos, cuando vemos que no hay nada. Entonces tendremos que ir a la base de datos nacional, ver si existen, extraerlo. Bueno, eso complica más y todo el tiempo se extiende. Bien. Entonces, ¿cómo descargamos? Descargar. Aquí me piden este captcha que le dicen, bueno, para descargarlo. Lo coloco y lo descargo, ¿no? No hay nada.
A ver, vamos a hacer 239. Pero es molesto, ¿no? De andar por cada uno haciendo esto. Uno dice, ¿pero por qué pide esto? Aparte, quizás este es un documento colombiano y estoy consultando desde Colombia, o sea, le enviamos la información y encima, por suerte no nos cobran, en este caso, pero en muchas bases de datos pagas nos están cobrando por descargar un documento que se le envió gratuito a la base Spacenet, a la división Spacenet, y la división Spacenet la vendió a unas bases pagas y las bases pagas nos las venden a nosotros. Es medio raro. Como que en algún momento creo que algunos países no quisieron enviar más información por eso. Hace tiempo, algún país, conozco un caso de Latinoamérica, que dijo, no, pero si esto después me lo venden por otra base paga, no les voy a enviar. Pero bueno, afortunadamente no, eso se volvió atrás. Pero de acá conseguimos información. Bien. O sea, ese documento pago que me cobra una base paga, lo tengo acceso a una base no paga. Eso siempre es así, ¿eh? No es que la base de paga tiene algún documento más que le dio la oficina porque por algún motivo. Entonces, de acá descargamos, fíjense, el documento completo. Sí. El T3 después van a ver, el T3, ¿se acuerdan que había una tabla que les dije? Bueno, T3 es cuando proviene de una patente europea concedida que se revalidó en España, en este caso. T3 por traducción. Las patentes en Europa, vieron que uno puede presentar en Europa una patente en un país particular de Europa, o bueno, sí, o puede presentar una patente ante la Oficina Europea de Patentes. ¿Eso en qué me sirve? Y a veces si quiero presentar en muchos países de Europa, es más conveniente comenzar con una patente europea, una IP, y luego cuando se conceda, bajar a revalidarlo en países. En este caso se revalidó a España. Bien. Una patente europea concedida no tiene ningún valor si no se revalidó. Fíjense que acá aparece el número de esta EPB o un 8, no sé qué. Bueno, este debe ser el número de la concesión, 315. O sea, se concedió por la Oficina Europea y después se revalidó. Puede ser una patente europea solamente revalidada en 2 países. Por lo tanto, solamente tiene derecho en esos 2 países. Y tiene 4 meses para decidir dónde revalidar. Si no lo hizo, listo. No tiene derechos, no puede ya tener derecho en otros países. Bien, eso es un dato de la Oficina de las Patentes Europeas. Entonces, ¿qué vimos? Descargar, ya sabemos descargar. Documentos citados. En ese documento citados, ¿qué van a tener? Información de la búsqueda que se le hizo a este documento por parte de la Oficina Española. No está cargado acá, no es que no se hizo búsqueda, es que no se cargó. O español, la Oficina Europea. No se cargó, no, es como decir, no se cargó. Documentos citantes serían los documentos de patentes en donde se citó a esta patente española. Recorran uno por uno y después vamos. Acá ninguno porque es muy nueva. Fíjense que es del 30 de marzo del 2021. Tiene 2 meses de revalidada en España. De revalidada en España. Bien. ¿Alguna duda? Por ahora no, Pablo. Bueno, ¿qué más puedo ver aquí? Tengo descargar. Fíjense acá, descargar. Como SSB o como XLS. O sea, una planilla de Excel. Cuando descargan, van a ver que pongo descargar. Ahí lo que me descargó, que está aquí debajo, que me está descargando, son los 25. Es lo que tilde, es lo que está acá marcado. Ven que son 25. Oh, pero acá me decían 4.300. En realidad me dice que solamente me va a mostrar 500. Pero quiero descargar todos. No, pero usted tiene por búsqueda 500. Y en la exportación nada más 25. O por lo menos quiero exportar, no sé, de esto más cantidad. Bueno, lo que podría hacer es, para exportar más es, acá abajo dice cargar más resultados. Cargo más, me aparecen 50. Oh, de 25 en 25 en 25 no termino más hasta llegar a los 500 por lo menos. Una de las formas que pueden usar es esta. Compactan. Al compactar, en vez de 25 va a mostrar 50 con menos información. Una pena que tenga que hacer esto para descargar tanto. Cuando veamos desde la nueva Spacenet, ahí pueden descargar de a 500 y no tienen que de una vez. Pueden descargar documentos completos sin colocar esos números. Bien, eso también lo vamos a ver.
Y hay otras bases que no me piden ese código de acceso. Entonces, fíjense, de a 50. Entonces, ahora tengo 50. Y si cargo más resultados, ¿cuántos cargo? Fíjense, cargo 100. Fíjense la velocidad que tiene también. También tengo buena conexión a internet, pero casi nunca falla estas bases de datos. Tengo información y no es que tengo que esperar a ver estas mejoras. Pero fíjense como acá no puedo acceder. Tiene a veces esos errores que digo, ¿por qué no accedo? Pero entonces, si ahora descargo, lo que me va a descargar desde acá son los 100 documentos. Pero datos bibliográficos, como vimos. El mismo dato que aparece acá. Miren cómo ahora me limita. No puedo hacerlo. Bueno, no importa. Volvemos, vamos a refinar. Y planteamos de vuelta. ¿Qué más les quiero mostrar de aquí? Vamos a buscar. Vimos Pablo. exportar, expandir. Sí. Tú acabaste de mencionar que si lo quieres exportar, te exporta, digamos, ese mismo listado que te apareció ahí. Sí. Pero entonces si yo necesito, por ejemplo, el documento completo, pues obviamente no los 500, pero digamos que necesito muchos documentos. Entonces me paro en documentos, pues en la parte, cliqueo al lado izquierdo, donde corresponde, y ahí lo exporto todo el listado. No, porque ahí me sale de a uno. No. Claro. Me toca de a uno. Descargar completos o si no, como expliqué, no sé si en cuál de los 4 grupos. Bueno, si no pueden hacer esto, pues yo me di cuenta de esto. Fíjense que aquí tienen algo que dice mi lista de patentes. Vamos a acceder. Estos son documentos que marqué en algún momento por algún motivo, porque me interesaron. O sea, no hace falta que ustedes estén pegando y copiando números. Esperen que los voy a borrar. Eliminar seleccionado, sí. Listo. Va hacia la... ¿y ahora cómo vuelvo? Ahí dice, ¿y ahora cómo vuelvo? A ver si vuelvo hacia atrás, porque si no digo, otra vez tengo que plantear la búsqueda. Acá está. Entonces, suponte que te interesan, a ver, como bien decías, me interesa el documento 3. Lo marco. Fíjense, cuando hago una tilde en esa estrella, lo que va a hacer es me va a incorporar a la lista este documento. Es interesante para no andar. Primero porque me queda marcado esto, de forma tal que me dice que ya lo vi. O sea, también lo puedo usar como para decir, este lo vi. Porque cuando vuelva a hacer otra búsqueda, me va a quedar marcado. O sea, reitero la búsqueda, me aparece... A ver, no. Hago otra búsqueda, me vuelve a aparecer este documento porque coincidió que tenía las palabras de la nueva búsqueda, pero me va a aparecer con esa estrella roja. Entonces digo, no la veo porque la vi. No la vuelvo a leer. Eso también es interesante. De que me quede marcado. Bien. Entonces, me interesa ese documento, me interesa el 5, me interesa, a ver, no sé, el 18, me interesa el 25. Y de aquí abajo puedo seguir a otras páginas. Ahí abajo tiene el 1, ahora me voy al 2. Me interesa el 27, me interesa el 33, me interesa el 34, bueno. Me interesan esos 7. Me pueden interesar muchísimos más. Me vengo ahora, porque lo que me decías es cómo descargo en cantidad. Me vengo aquí. Bien, los 7 documentos. Interesante porque no tengo que marcarlo. Es esa estrella ya aparece aquí. Ni tengo que anotarlo, digo, no tengo que anotar o pegar en un Word o pegar. No, apareció acá. Entonces, fíjense que dice acá descargar documentos originales. A ver. Siempre esta base me pide que en lo que es la versión vieja. Entregar. Me dice, a ver qué me está diciendo. Fíjense que este es un error que les va a aparecer. Como me dice, usted está usando mucha cantidad. A ver si lo tengo maximizado. Espera. No, ¿Será que te pide uno por texto? No. Está pasando que está diciendo ahí, nuestros servidores detectaron que usted está usando mucho. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo se soluciona eso? Uno dice, no puedo usar más. No. Escape y vuelven a hacerlo. 8996. Ahí está. ¿Ven? Esa forma que si no saben hacer eso, pueden estar días. Porque colocan códigos y no.
Súper, muchas gracias. Bien, sí, porque si no, me ha pasado a mí también. O sea, todo esto son cosas que me pasaron a mí y bueno, que las fui solucionando, probando y viendo y a ver cómo puede ser. Y me di Yo cuenta que era... coloqué 5 y funcionó. ¿Cómo? Coloqué 5 y funcionó. No, puedes colocar hasta 100, creo. No, el problema fue que busco tanto en esta computadora que por eso me aparece eso. Pero lo que vi es que con Escape lo elimino. Entonces, fíjense, encima me hizo un documento. Esto lo hace con los resúmenes, pero también ahora vamos a ver cómo lo hace con las carátulas, que es la primera página. Entonces, miren qué interesante. Me hizo como un informe. En cada página me dice qué documento está. Bueno, si está. Si no está, me pone. Pero acá me puso 1. Y fíjense que puedo bajar 100 de una vez. ¿Ven? 2. Encima, estos sí son documentos publicados por las oficinas. Porque en muchos países de Latinoamérica, creo en todos, lo que vemos es un documento escaneado. No, es un documento escaneado no es un documento publicado. Un documento publicado es un documento en donde hubo un trabajo de la oficina para la publicación. No un escaneo y le colocaron una carátula. Bien, entonces tengo documentos que seguramente podré pasar a texto porque de acá sacaron el texto. O sea, es un documento PDF. Bueno, y así. ¿Se entendió? Sí, Bueno, entonces Pablo, muchas gracias. creo que hasta 100 puedo. Habría que ver dónde dice lista. Y a veces uno va a la ayuda y dice 100, pero cuando lo prueba quizás es 500, porque no cambiaron la ayuda o la cambiaron en inglés y no la cambiaron en español y ahora puedo 100. Siempre prueben, porque van a ver que hay cambios que no están indicados. Entonces, acá bajamos de A7, dijimos. Búsqueda. Si me voy a búsqueda, no. Bueno, historial. Veamos historial. Lo tenía habilitado. Pablo, tengo una pregunta del señor Richard. Nos dice, cuando se mencionan los documentos citados, ¿se hace referencia al estado del arte de la técnica? Cuando Exacto. se hace la redacción del documento y se tiene alguna patente empleada, ¿esta se cita en la redacción? No, a ver, este documento, ahora vamos a ver documentos. Muestro esto y ahí vuelvo con lo de Richard. Bueno, Perfecto. fíjense, en el historial me aparece todo lo que hice. ¿Y cuántos documentos me aparecieron? Creo que acá me marcó el mismo porque volví a hacer la misma búsqueda. Pablo, Me yo dice sigo viendo la pantalla del PDF que abriste. No estoy viendo el Yo otro. también. Gracias. Sí, Pablo. ¿Qué estoy compartiendo entonces? A ver, déjenme ver. Ahí volvemos a hacerlo, ¿eh? Ahora que ven. Ahora sí. Bueno, entonces, fui a historial. ¿Esto de mi lista de patentes lo vieron? Sí. ¿O tampoco? ¿Esto lo vieron? ¿Recién? Sí, Pablo. Sí. Ah, bien, Sí, fue lo de claro. historial. Ah, porque abrí el PDF, se ve que se fue a otro lado. Ah, bien, ahí está. Entonces mejor no abrir otras cosas. Entonces, el historial. Interesante. ¿Hasta cuánto decía? 50. Me dice acá porque volví a hacer la misma búsqueda que les comentaba recién. Pero si no me va a decir cuántos documentos encontré, cómo busqué, qué día, a qué hora. Bien. Entonces, volvamos a la búsqueda. Y le muestro a Richard, abre algún documento. Pasa que muchos de estos documentos no tienen cargados en documentos citados. No tienen cargado nada, pero bueno. Ahora vamos a pasar a la otra búsqueda. Así pueden ver. A ver, algo más. Así le muestra a Richard bien lo de documentos citados a qué se refiere. Sí, ya sé, hay algo más que quiero mostrarles. Quiero mostrarles cómo descargar documentos. Estoy volviendo atrás para mostrarles. Vamos a volver a una búsqueda. Hagamos una búsqueda rápida. Supónganse cocina acá. Estufa. Ustedes estufa, ¿no? Sí. 1700 documentos. Lo mismo que sucedía al exportar, si quiero descargar primeras páginas, me va a marcar, siempre es lo que me marcó ahí, son los 25. Hay un texto que me va a descargar, va a ser
un informe como el PDF que veíamos, pero con las primeras páginas de cada uno, que también es interesante. Pero bueno, está la limitación esta de los 500. ¿Cómo? A ver, ¿cómo soluciono de bajar? Bueno, te debería bajar de a 500. Bueno, son 1734, lo podría hacer en 4 veces. ¿Bien? ¿Cómo lo hago en 4 veces? Ahí, ¿cómo lo hago en 4 veces? Y lo limito, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? ¿Por año? ¿Por fecha? Sí, pero ¿cómo harían si me interesa solamente del 2000, digo, 1734, me interesan del 2010 a la fecha? ¿Cómo hacen eso? ¿Alguien sabe cómo hacerlo? ¿Por qué? Porque quiero que me aparezcan, quizás me aparecen menos de 500 y no tengo ese problema. ¿Alguien sabe? Si quiero buscar los publicados entre tal fecha. Tienes que colocar la fecha, tienes que colocar 2010, dijiste. ¿En qué campo? Sí, desde el 2010. Ahí, en fecha de Desde- publicación. Bien. No, No no en es en fecha de prioridad, no en publicación, solicitud. ¿Cómo? es en publicación. No. Ah, estás leyendo. No, sí, bien. Escucha. Julian nos Claro, dice, necesito apoyo, yo no me sé eso de memoria, Pablo, pero Así es que me estás fácil, así pidiendo es fácil. Así demasiado. cualquiera. A ver, Julian nos dice poner un rango. exacto, un rango. O sea, sí, un rango. ¿Pero en qué campo? En el En campo que me piden. A ver, publicación. si alguien me dice, nos quiero en dice. el campo, quiero las publicadas entre tal fecha y tal fecha, es una pregunta. Me dice, no quiero las publicadas, quiero las presentadas. Pero es lo mismo, no es lo mismo. Ah, entonces ahí sí Porque es de entonces, solicitud. claro, bueno, ahí habría que ver, y si lo permite, porque van a ver que algunas cosas que permiten aquí no las permiten en otro. Entonces, bien, en fecha de publicación, ¿qué pongo? 2010. Acá le voy a tener un rango, como bien decían. El rango tiene que ser de tal año a tal año, pero ¿cómo lo hago? Aquí me dice una forma. Ven que dice 2 puntos. 2 puntos 2003, 2 puntos 2004. Entonces, si quiero hacer esto a 2021, creo que con eso se podría, ¿no? Sí, Y si quiero, así es. y si quiero de junio, del 4 de junio de 2010 hasta el último día del 2021. Del 4 de junio, entonces yo diré, bueno, pongo 04, este es el formato de fecha. Año, 4 dígitos, mes, 2 dígitos y también 2 dígitos y del día. Bien. Y si quiero hasta el último día del 2021, ¿qué hago? ¿Cómo harían? ¿Se escuchó la pregunta o no? Sí, Sí, Pablo. señor, sí la escuchamos. Por lo menos que escuchar hojas que hacen. La fecha actual, ¿Cómo? lo adicional a la fecha actual. Hasta la fecha actual, ¿cómo hago? O sea, todo el año. Uno diría, a ver, pongo 12, 31, ¿no? Pero eso no hace falta, porque si pongo, pongo 12, 31. Así estaría buscando. Entre el 4 de junio del 2010 y el 31 de diciembre del 2021. ¿Bien? Pero si quiero todo el año, no hace falta colocarle. Eso, Al colocar 2021, coloco todo el año. Estoy diciendo que me busque cualquier documento publicado en cualquier día de 2021. Sí. Juan Pablo, y por defecto, si colocas solo la fecha inicial, no lo llevas hasta la fecha actual. No. En esta base no. Pero podría haber alguna que diga desde tal fecha. Pero tiene que ofrecer un campo de búsqueda que diga desde. O hay a veces que se puede colocar este símbolo, esto así. Oh, perdón. Ese no. Este. Así. Podría ser de otra forma, sacando esto, ¿no? Quizás, sí, habría que ver cómo. Estoy diciendo después de tal fecha. A ver, busco. No, me dice que no. Eso aquí en esta base no. Bueno, entonces, una forma es ese 2 puntos. Uy, disculpen. Entonces le voy a hacer buscar así.
2.1. 2.1. Me aparecen cuánto, 200. Acá sí puedo descargar todos. Entonces, quizás una manera de, si me interesan igual los 1724, lo que puedo hacer es buscar por rango de fechas. La otra va a ser buscar desde el 2000, supónganse 2000, desde el 2000 al 3 de junio de 2010. Quizás me aparecen 490, también lo puedo buscar. Bien, y si quiero descargar todos, tengo que, lo mejor, lo que les dije, es compactar y ir avanzando de a 50, 50, 50, 50. Sé que lleva tiempo. Yo lo hice con la base argentina, que tenía 115.000 documentos, porque quería saber, y lo bajé, obviamente me llevó tiempo, pero es tiempo solamente, no es más que eso. Pero pude saber si la base estaba completa o no. Pude saber si faltaba algún documento. Porque a veces sucede que si tenían errores, cuando exporten, se van a empezar a dar cuenta que hay algunas patentes que aparecen sin algún dato. A ver, esperen que voy a hacer una búsqueda. Supónganse que quiero buscar solamente documentos de Colombia. ¿Cómo hago? Pongo SEO en el número de publicación porque sé que la única oficina que publica con SEO es Colombia. Entonces, bueno, sí, los últimos, ¿cuántos? Sí. Igual va a haber mucha cantidad. Igual voy a buscar. Desde el 2010. Esta base me dice no más de 10.000. Cuando veamos la nueva SpaceNet, me dice exactamente cuántos hay. No me limita ahí. Esto me dice no más, pero pueden ser 100.000, sí, pueden ser. No más de 10.000. También me limita en 500. Entonces, ¿qué quería mostrarles? Que a veces hay patentes, voy a recorrer una, a ver si hay algún dato faltante que uno dice, ¿por qué? Acá el inventor faltante, bueno, puede ser que a veces el inventor no esté, en algunos países no publican inventores. Pero a veces falta el título. A veces faltan datos. ¿Cómo que falta el título? La otra vez apareció un documento que era de Kansas y aparecía como argentino. Vieron que esto es el país del solicitante de residencia. Este es el país, no son nacionalidades. Del inventor, acá. Suiza, CH Suiza, por Confederación Helvética. Entonces ingresé y decía Arkansas, Argentina. ¿Cómo que Argentina? Si no es de Argentina. Entonces lo que hice es le envié, le informé, me vine acá a informar error. Les mandé un mensaje a SpaceNet que dicen que eso no era, que eso es de Estados Unidos y le mostré algunos documentos. Ah, desde acá no lo puedo hacer. Fíjense, en la tipa no lo puedo hacer. Lo tengo que hacer desde la otra, desde el inglés. Pero bueno, por eso lo pude hacer. Entonces pueden informar también, ¿eh? O que falte, que hay algo mal. En este, bueno, no, pero lo pueden hacer desde Worldwide o desde SpaceNet, pero ahora vamos a ver otra base. Pero eso existe también, informar. Y lo cambian, y lo cambiaron. Al otro día lo cambiaron, habían cambiado. Se genera un pedido, dice, usted tiene un pedido de cambio, número tal, o sea, todo muy formal, ¿eh? No es que es un email que aparece, no, muy formal. Como que al ser tan formal seguramente lo van a tratar. Entonces, a veces van a ver esto de que hay problemas con los números. Bueno, aprendimos rangos. Si les piden, por ejemplo, documentos de Colombia, ¿cómo harían documentos de Colombia? ¿No? De Colombia ya saben qué es. Bueno, SEO. En el texto completo tengan tal palabra. Como salvo España y Cuba y creo que algún otro país tiene documentos completos, no nos va a buscar. Porque este texto completo, a ver, ¿qué pasa si pongo estufa, no? ¿Se acuerdan que pusimos estufa y aparecían? En el título tenían estufa documentos colombianos, ¿no? A ver qué pasa acá. 0. ¿Cómo que 0? Sí. Sí, hoy aparecían, ¿no? Fíjense que voy a hacer esta búsqueda. En título, documentos colombianos, 6, no me aparece. Bueno, 6, antes eran, si no me acuerdo qué era. 6. Entonces uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Cómo que si el título no es parte del documento, del texto completo? No, no es parte. Para esta base de datos, el texto completo es la descripción más las reivindicaciones. Por eso no me encuentran nada. ¿Bien?
Por eso muchos dicen, no, voy a buscar, no, en vez de buscar título, no, busco en todo el texto completo. A ver si hay documentos en Colombia sobre estufas. No hay directo, no hay problema, adelante. Y dice, wow, claro, hay que saber para buscar, ¿no? Hay que saber qué está haciendo la base. Bueno, ahora lo saben. Es esto como lo más complejo. Sepan esto, o sea que este texto completo no abarca estos dos. Quizás en otra base de datos, cuando dice full text, sí. Depende de la base de datos. En SpaceNet, en todo lo que es SpaceNet, no. Texto completo se llama lo que es descripción y reivindicaciones. Por eso van a ver que creo que de Cuba puede aparecer algo, pero no sé si con esa palabra, porque tiene muy pocas patentes. Sí. ¿Ven? ¿Qué significa? Son de Cuba, sí, CU, fíjense, 91. A ver si tengo documentos completos. Obviamente que si tengo el texto completo voy a tener el documento original que es en formato imagen. A ver, lo tengo. Sí, 14 páginas. Puedo avanzar. Podría avanzar así. A ver las reivindicaciones. O lo podría descargar. Bien, completo. Las 14. Bien, entonces ya van aprendiendo más. Bien, porque muchos podemos buscar en estas bases, pero a veces no conocemos estos detalles que son muy importantes. Que hacen a que la búsqueda de información relevante o no de nada. Y pensemos que no hay nada. Bien, ¿cómo harían para buscar documentos de Colombia que tengan origen? Quiero saber, en el año 2020, documentos publicados, fíjese que le puse el campo 2020, que provengan de Estados Unidos. O sea, que se hayan presentado en Colombia en base a un documento de Estados Unidos, con prioridad. ¿Cómo harían eso? ¿Alguien que comente? Que venga de Estados Unidos, ¿no? Documentos colombianos, porque quiero saber cuántos vienen de Estados Unidos. ¿Qué pondrían? Creo que están pensando, Pablo. Sí, ¿No será que se lo tienes que colocar en prioridad? Exacto. O sea, uno se pregunta, ¿y dónde está ese dato? ¿Dónde está el dato que dice que un documento que provino de Estados Unidos? Y en el de prioridad, porque el del solicitud es el documento, si es una publicación colombiana, el de solicitud va a ser un número CO, no puede ser otro. No puede haberse publicado en Perú y tener un número de publicación colombiano. Entonces, no me queda otro que el de prioridad. Si coloco eso, siempre con los códigos que vimos del estándar 3. Si coloco esto, me doy cuenta que podría saber de Estados Unidos. Es más, podría saber cuántos son de Colombia. Porque esta base de datos vimos que, aunque no tenga prioridad de otro país, necesita colocarle a todo número de patente un número de prioridad, para después unirlos con otros documentos. Con otros documentos que tengan que tengan ese documento colombiano como prioridad. O sea, todo tiene que tener un número de prioridad. Bien, entonces, probemos a ver. El 2020, en Colombia se presentaron 897 patentes provenientes de Estados Unidos, con prioridad en Estados Unidos. Bien. No estoy diciendo que el solicitante sea de Estados Unidos, ¿eh? En muchos casos sí. Pero podría ser una empresa colombiana que presentó primero en Estados Unidos y después vino a Colombia. ¿Ven? Canadá, Estados Unidos. No todas las bases de datos tienen esta información. Bien. Entonces, ya logramos hacer eso. Y a ver, 897, y a ver, ¿y de Colombia? ¿Cuántos colombianos? Porque si tiene prioridad de Colombia, seguramente son nacionales. Y a ver, con esto veo cuánto patentan colombianos en Colombia. 463 en el 2020. 463 invenciones. A ver, comparemos con Argentina. A ver quién gana. 463. O 257. Eso también indica crisis, indica un montón de cosas. Obviamente, el número de presentaciones indica muchas cosas.
O sea, ustedes presentaron casi el doble. Y si eso lo buscamos hace tiempo, a ver si yo pongo acá, publicado en 1980, 1986. Es que existían bases de datos acá de Argentina había. No, cero. No, eso, cero es porque no hay información, ¿eh? No, pero pongamos 1997. ¿Cuántas solicitudes por año? 557. O sea, vamos bajando. O sea, la mitad. Tenía que ser mucho más. 557, y a ver si aparece información de Colombia. Con esto puedo saberlo, o sea, cuánto presentan por país. En cualquier país hacer estadísticas, 280. En el 97. Por eso, fíjense, 280 y ahora están en 500. Nosotros estamos en 500 y ahora tenemos 240. En retroceso. Ustedes van avanzando. Bien, hay más nacionales, sin importar el tema. No estoy hablando de ni la calidad de los inventos, pero indica mucho eso. Veamos Estados Unidos, 2020. ¿Cuántos patentes de Estados Unidos son presentadas por, primero en Estados Unidos, que me da la idea de lo que les dije, que seguramente por gente de Estados Unidos? Ah, pero acá me parecen más de 100.000, acá no puedo. Ah, no, ¿qué pasó acá? Ah, ¿ven qué pasó? ¿Saben qué pasó aquí? Es que usé la base Latipat. Acá tenemos que pasar a la otra base. Latipat no tiene documentos de Estados Unidos. Se tendría que venir acá. Pero vamos a tener la limitación, ¿se acuerda lo de la cantidad de 10.000? Más de 10.000. Capaz son 300.000, 400.000. 400.000, uno dice, pero es una locura. Tanta gente patenta, inventa. Sí, mucho. Entonces, ya que estamos aquí, vamos a la pregunta de Richard. Que Richard decía, los documentos citados. A ver, quiero encontrar alguna patente con documentos citados. Esta. Esto es un diseño. La S era un diseño. Vamos a buscar una patente de invención. Oh, todos diseños, no. No, ahí tenía una. Eso ya uno, esto es patente. Estoy buscando citados. ¿Por qué no me aparece citados ahí? ¿Ven este campo de citados? Tendría. Qué extraño que no aparezca. Qué extraño. Esperen que voy a buscar. Qué extraño. A ver. Eso sí es raro. Un año anterior. Cualquier patente. Voy a buscar patentes de Europa. Y ahora después vemos qué pasó ahí. Todo tiene un porqué. Estoy en una patente EP, una patente publicada por la Oficina Europea. A1 es que es la primera publicación. No, está pasando algo. Acá estamos. Citados. Esta patente se publicó entre la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Europea de Patentes le hizo una búsqueda porque quería detectar si era novedosa, tenía nivel inventivo. Entonces, esa búsqueda va a ser citada aquí. O sea, lo que pasa es que uno dice, pero si se hace un informe de búsqueda, se publica el informe de búsqueda. Fíjense que está publicado aquí. Voy al documento original, van a ver que después se van a dar cuenta que los códigos A1 en EP o en WO indica que la publicación tiene al final la búsqueda que se hizo. Este es el report. Por eso es A1. Lo que estamos viendo es que al momento de la publicación se tiene la búsqueda. En realidad, en estas oficinas, a los 6 meses de presentar, te dan un informe de búsqueda. Antes de que se publique. Pero bueno, y por eso en general llegan a la publicación, llegan con la búsqueda y la publican. Y ese código, la 1 es cuando uno ve una 1 y dice, documento con búsqueda, tiene la búsqueda hecha. Si ve una 2 es que no la tiene. Y si ve una 3 es que es la búsqueda que se le hizo al documento. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a veces no llegan al momento de 18 meses con la búsqueda, pero tienen que publicar sí o sí. No pueden esperar a la búsqueda para publicar. Entonces, este sí tiene la búsqueda. Y bueno, a la pregunta de Richard es, estos documentos citados se refieren a estos que se mencionan acá. Los mencionados por el examinador, pero no es que se incorporan en el documento publicado algo automático que hace viene acá citados. No. Estos citados se hace a través de un software que cada oficina de patentes tiene
que luego cuando le envían la información, vieron que yo les dije que les envían información a Spacenet, cuando le envían Spacenet, dentro de la información va la búsqueda, pero con un formato especial para que se pueda incorporar a la base de datos. No puede ir solamente a, estos son los documentos. No, no, no. Tiene que estar colocado en algún formato especial. Bien. Por eso, todo lo que es Latinoamérica no hay nadie que todavía tenga ese formato. O sea, no tenemos ninguna búsqueda. Todos tienen búsqueda, cuando se concede, obviamente que tiene una búsqueda, pero nadie sabe qué se encontró, por lo menos no lo podemos saber desde aquí, desde documentos citados. En el caso de la base colombiana sí lo pueden saber porque empiezan a ver el expediente y se dan cuenta qué documentos le citaron. Pero tengo que ver hojas y encontrar dónde está. En este caso es más fácil. Ven que dice patentes citadas en el informe. Están aquí. Es mucho más simple. Pero muchas veces no son las patentes que citó el solicitante en la patente, ¿eh? Estas son las que dijo que eran relevantes el examinador, que no se corresponden. Está habiendo cada vez más un interés en que aparezcan todos los documentos. Y en muchas patentes dicen patentes solicitadas, en este campo, documentos citados, dicen patentes solicitadas por mencionadas por el solicitante, patentes mencionadas por el examinador, hacen una distinción. Porque siempre tienen, tiene mucha más relevancia cuando la citó el examinador. Porque el examinador dijo que esos documentos eran relevantes para lo que se quería inventar. Porque a veces puede ser que el solicitante pone patentes, pero que no son relevantes, o no son muy relevantes frente a otras que sí lo son. Bien. Por eso, de algunos vamos a encontrar. De países desarrollados encontramos de todos. Es más, hay una base de datos que se llama CSD, después las vamos a ver, que se encarga de solamente almacenar las búsquedas que se hicieron desde las oficinas de patentes para una patente. O sea, uno coloca este número de publicación y me dicen, bueno, para este documento, o documentos equivalentes a este documento PCT, la oficina canadiense hizo esta búsqueda, la oficina australiana hizo esta búsqueda, la oficina inglesa, muy interesante. Eso lo usan mucho los examinadores de patentes cuando empiezan a analizar una patente y quieren ver a ver qué pasó en otros lados. Obviamente que te sirve si te dicen que esa patente, la que está en tu país, fue denegada en otro país porque existía el mismo documento. O sea, como examinador lo que te permite es no hacer otra búsqueda. ¿Sí? No, ya esta búsqueda me dice que sería nula esa patente. Directamente utilizo el documento por el cual la anularon, le dijeron que iba a denegar y no hago búsqueda. Me ahorro mucho tiempo. Eso lo hacen en todo el mundo. Antes de empezar a buscar, se fijan, a ver, van a esta base que se llama CSD y bueno, y desde ahí pueden ver qué dijeron otras oficinas. Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Sí, Pablo, tenemos el señor Juan, nos dice, Pablo, buenos días. ¿También hay alguna base de datos con las patentes que son denegadas o esa información se elimina? No, lo que tenemos en las bases de patentes. Uy, ¿qué hice acá? Bueno, no importa. Vieron que control la flecha más y T, cuando, es interesante también, cuando borran, pónganse que cierran el explorador, cierran algo. Entonces, con el control, con el mayúscula o la flecha hacia arriba y la T, logran recuperar todo. O sea, tenían 10 ventanas abiertas, sin querer cerraron todo. ¿Y ahora cómo vuelvo? Bueno, control, el signo de la flecha hacia arriba y la T. Al mismo tiempo, recupera todo. Eso es interesante, que les va a servir. Así lo hice yo porque había borrado esta Latipad. Es más, fíjense, hasta me mantuvo los criterios de búsqueda. Bien, entonces la pregunta de Juan era... Cami, ¿cuál era? Perdón, era, ¿hay alguna base de datos con las patentes que son denegadas o esa información se elimina? Bien, no. A ver, un documento de patente cuando se publica, queda ahí para siempre. No se retira, no se dice, bueno, lo retiro porque se denegó. No, queda ahí. Si se concede, hay una nueva publicación. Con la concesión, quizás con modificaciones en las reivindicaciones y con algún dato más de cuándo se concedió o la búsqueda. Quizás la incorporen. Pero no, cuando se deniega, no. Queda la información en la base de datos nacional. Y a veces
A ver, este documento es 2018. Aquí abajo, fíjense que dice situación jurídica de INPADOC. Desde aquí tienen también información del estado legal. En este caso, como es de Europa, van a tener de los países en donde se intentó revalidar seguramente. ¿Ven? ¿Dónde fue? Y ahí a veces, si es una patente, por ejemplo, de algunos países, o sea, esta porque es regional y aparecen muchos datos. Pero si no, si es una patente en particular, quizás me dé el dato de si está concedida o no o denegada. Pero a veces no está tan actualizado. Lo mejor siempre es ir a la base nacional para saber si fue denegada. Pero no se retira nada, no. Porque ya fue lo público, queda ahí. No sale de la base de datos. Bien. Bueno. Bien, Pablo. Perfecto. Nos quedan media hora. Lens. Vamos a la base Lens. La base es muy interesante. Obviamente que hay que aprender a usarla y hay que ver cómo es a veces. Es distinta a lo que veníamos usando. Y si encima veníamos usando hace 15 años la otra base, es muy difícil salir. Aunque sea mucho más conveniente salir. No el tema de la zona del confort, ¿no? Pero tiene sus beneficios. Bueno, esta es la base de Lens, que no solamente tiene patentes, tiene muchas cosas más. ¿Ven? Pueden buscar por secuencia, por ver este PatSite. Lo que me permite analizar es los documentos, un artículo científico, cómo fue mencionado en la industria, en una patente. Porque si fue mencionado en una... Sí. Disculpa, antes de que continúes en esta página, el señor Luis nos dice que si por favor le recordamos en la parte de exportar, cuando uso XLC, el otro operador. Bien, supóngase, vamos a volver aquí. Quiero exportar esto, dijimos que me... ¿Por qué volvió ahí? Refinar búsqueda. Planteo la búsqueda como en cualquier buscador, con cualquier criterio de búsqueda. Aquí eran documentos CP, que tenían como prioridad Estados Unidos del año 2019. Me dice que hay más de 100.000. Este XLS es como logro exportar. O sea, pero me va a exportar lo que selecciona acá los 25. Fíjense que allá acá abajo aparece. Acá aparece el documento. Es un Excel. Lo hacen así. Pero 25. Entonces dijimos, ¿y los 100.000 y estos 10.000? Y no vas a poder, primero que no te va a dar más de 500. Si querés exportar más, tenés que hacer una sola exportación, no hacer un montón de exportaciones. Cargas más, cargas más, cargas más, cargas más, cargas más, hasta llegar a esos 500. Y cuando hagas esos 500, cuando tengas base, en dos formatos, CSV son los datos separados por una coma, por si los vas a utilizar en algún sistema que te sirva más ese formato, y si no, en un Excel. Bien, esto si lo abro me genera lo que voy a tener son estos 75 documentos con el dato del título, o sea, columnas, título, inventor, solicitante, CPC, IPC, información de publicación, fecha. Así lo hago. Bien, esto es una forma en esta, que es distinto de descargar primeras páginas. Acá si descargo primeras páginas me va a generar si hago esto me va a generar, siempre me va a pedir eso, pero lo voy a eliminar, me va a generar un documento como el que vimos de patentes, de 7 patentes. Muy lindo porque me va a decir numerado. En la hoja 4 está la patente, primera página, está en la hoja 5, tal. De las 75. Siempre sobre lo que estoy viendo. ¿Ven que acá me marcó 25. Ah, te voy a tener que hacer esto. 75. Si hago esto y vengo acá, me va a descargar 75 primeras páginas. Si no están las primeras páginas, que algunas bases no tienen de patentes de ciertos países no las tienen, entonces me va a colocar en blanco eso. Pero si lo tiene, me va a colocar las 75 primeras páginas. Que a veces es importante porque tiene el resumen, tiene una figura representativa, el título, y quizás quiera enviar esa información o generar un documento sobre eso. Y hasta 500 me permite, pero tengo que mostrarles aquí las 500. Tengo que ir haciendo lo que dije hoy. Y cuidado que acá está marcado 75. Si cargo más, 20, 100. Y lo que les dije, lo mejor es comprimir hacia avanzo de 50 en 50. Porque avanzo 9 veces y ya con las 50 iniciales tengo todo.
Bien. Entonces esa es una forma de usar la importación. Pruébenlo y fíjense que les abre y van a ver que sí, que encuentran en este caso los 125 documentos. Ok, Pablo, muchas gracias. Bueno, por favor. Lens tiene mucha información de muchas cosas. Vamos a ver nosotros, y hay una que es patentes. Está un poco compleja encontrar, ¿ven? Está aquí. Comenzar a usar. Es diferente, pero no hay tantas, o sea, no hay. ¿Cuántos documentos tengo? Fíjense, 131 millones de documentos. Ah, mucha cantidad de información. Esta no tiene limitaciones, es muy abierta en cuanto a todo lo que quiere usar. Muy abierta. O sea, no me dice, hay más de tantos. No, me dice exactamente hay tantos. Es más, si puedo hacer una, a ver, fíjense, una búsqueda. Vamos a hacer por título estufa. A ver, pongo título estufa. Estoy viendo todo en inglés, lo podría ver en español, creo que sí, ahí arriba puedo cambiar. Acostúmbrese a usar, realmente en inglés va a ser mucho más preciso que no son tantas las palabras que tenemos que saber en inglés, pero es mucho más preciso. Y cuidado al usar traducciones, cuando colocan el traductor al español de todo esto, a veces hace traducciones muy mal y no entienden bien qué está haciendo. Intenten usarlo en inglés, no es tanto, o sea, no van a ver tantas palabras complejas que no entiendan. Tips, consejos de búsqueda, pero no. O título, ven que dice título, abstract, resumen, tipo documento, full text. Acá hay que ver si es el full text el mismo que el otro. ¿Te acuerdan que en Spacenet era texto completo, era descripción y reivindicaciones? Aquí no, creo que aquí es todo. Es título, resumen, reivindicaciones, descripción. Reivindicaciones, miren, acá ya tenemos un campo reivindicaciones, que en el otro, por lo menos el avanzado, no lo teníamos en Spacenet. Applicants, que es el solicitante, owner, que es el titular, que es solamente para Estados Unidos, porque este owner es el dueño que es hoy en este momento, es el dueño, me dice para una patente quién es hoy el dueño. Inventores, fechas de presentación, filing es presentación, filing date, fecha de presentación. Publication date, la fecha de publicación o el año si quiero. Ven, tengo más campos. Jurisdicciones, que es el país. Tipo, hay que ir viéndolo también, o sea, familias, bueno, esto, clasificaciones, la CPC, la IPC, la de Estados Unidos, citas. Fíjense que uno podría buscar por una patente, saber la patente que tienen ustedes presentada para la universidad o el centro tecnológico que formen parte o empresa. Pueden saber qué otras patentes la están citando. ¿Qué examinador tomó la patente de ustedes y se lo puso como antecedente a otra patente? Eso es un dato importante. Eso lo vamos a ver después en lo que es vigilancia, un poco, a ver cómo pueden ustedes saber quién puede estar tomando algo de ustedes que cuando salga al mercado les va a tener que pagar. Pero tienen que estar atentos ustedes. Bien. Entonces, estufa. ¿Qué más tengo que tener en cuenta acá? A ver, dice rango, en inglés, rango de búsqueda. A ver. Me dicen, fíjense que es distinto. El otro era 2 puntos. Bueno, acá me dice de tal cosa, tal. Bien, bueno, cierro. Clasificaciones. Ese LORCID es el número de identificación como investigador, ¿no? Como autores. Inventores también. Bueno, es para cuando buscan un Juan López, uno dice, pero ¿cómo sé que es el mismo Juan López que quiero? Y no es un Juan López, otro Juan López. Entonces, acá esta base me permite que ustedes se coloquen, creo que ustedes pueden colocarse el LORCID ahí. Entonces, cuando busco, los busco en todas las patentes con ese número. Entonces, los que encuentro son los Juan López que quiero, no cualquiera. Bien. Igual véanlo, todo esto es verlo. Hay cosas que no puedo conocer de cada cosa, de todo, porque es tanto. Y aparte, capaz que lo conocí para dar una charla, pero me lo olvidé, lo hice hace 3 años. O cambió, porque muchas cosas cambian. Jurisdicciones, fíjense como el tema de los países. Esto es más lindo, fíjense, busco, no sé, Austria, Australia. Distinto, ¿no? Más amigable. Sí, pero ¿cuánto tiempo tardo con esto? Haciendo, marcando, tic, 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 tic. Es más fácil ponerse hoy que, ¿no? Entonces, supóngase que de Colombia, busco acá, pongo Colombia ahí.
Bien, Colombia. Y muy importante esto, ¿eh? Lenguaje de búsqueda. Porque tiene que saber el sistema en que estoy buscando. Español. Porque a veces quizás existe la palabra en inglés, pero es otra cosa. Buscar. A ver qué aparece. Aparecen 6. Ah, fíjense. Distintas formas de aparecer. ¿Ven esto? Dice trabajos, esos citados por... ¿Ves? Trabajos citados, eso es en cuanto a la parte... Esto es si hubo algún documento científico, artículo técnico científico que se citó en esta patente. Está mucho intentando avanzar en eso, en enriquecer la información de un documento. La familia me dice cuántos documentos equivalentes a esto existen. Quizás esto se presentó también en Estados Unidos, o en Perú, en donde sea. A mí me dice que hay 2 familias. O sea que está este y otro documento más. Citado por. Esto es lo que me dice, es lo que vimos acá. Porque hoy les comenté un dato solo. ¿Qué pasa que no me busca? Esperen que voy a buscar acá. Vamos a entrar al primer documento. ¿Te acuerdas que les dije a Richard sobre los documentos citados? Después están los citantes, que es en qué documento se citó este documento. Este citantes en Lens es lo que es este cited by. Es otra forma. Uno dice, pero es diferente. Sí, pero hay 1, 2 formas, 3 formas, no más que eso. Una vez que lo saben, listo. Entonces, hicimos una búsqueda así. Estufa de coeficiente. Tengo estadísticas acá, fíjense acá dice los inventores, pasa que son, fíjense las estadísticas parecen muy rústicas, pero porque son 6 documentos. Pero esta base me haría estadísticas, si quiero, de 4 millones de documentos, de 5, de las que quiera, de los 130. De los 130. No tiene limitaciones, o sea, no es que tiene una versión paga esto, ¿no? No es que dicen, no, te ofrezco algo para que lo veas, pero una versión paga tenés más. O podés hacer mejor la búsqueda, no que tenés más, pero podés hacer mejor. Vamos adentro de un documento. Acá está. Dispositivo temporizador. Está el resumen. No está indicada la palabra. Uno dice, ¿y estufa dónde está? Las clasificaciones del solicitante. Fíjense, pero empieza a tener cosas. Uno dice, ¿y esto? Claro, es como que están buscando muchas patentes. No sé si les comenté a ustedes de que sean fáciles de acceder a la persona o sea, titular de esta patente o solicitante o el que tiene esta patente. Porque hoy te aparece un documento así en Spacenet, como estos de acá. ¿Y a quién me contacto para negociar por esto? Inventor. ¿Y a quién? ¿O empresa? ¿Y a quién de la empresa? ¿O cómo? Bueno, estas bases de datos muchas de estas ya empiezan a querer darte el contacto, el teléfono, el email. Que eso es lo más interesante. Pasa que ese dato uno dice, ¿por qué no estaba? Si en las bases de datos de patentes lo tienen, porque lo piden en formularios muchas veces. Pero porque no le interesa a la oficina de patentes, que es la que hace, o sea, la base de datos se lo hace para la oficina de patentes. Dicen, no me interesa cargarle email, cargarle. Quizás ahora, como todo es electrónico, sí aparezca porque lo cargó el propio solicitante. Pero antes no, era solamente la información que interesaba a la oficina de patentes. Bueno, pero eso está cambiando. O sea, cada vez más información y más facilidad de comunicarme. Es más, quizás tenga, no sé, el Skype o la dirección como para llamarlo. Bien. Y más que todo, las comunicaciones son gratuitas, o sea, son por internet. O sea, va a haber, es como que viene el mundo por ese lado. Empezar a comunicarse ya con personas y acelerar los negocios. Bien. Entonces, a ver, ¿puedo descargar el documento? Acá dice documento PDF. ¿Y qué descargo acá? No sé ni qué descargo, creo que no tiene, porque ven que no tiene ni la imagen. Acá me dice que no tiene. En rojo porque no tiene. Bien. Recién veíamos, ven acá uno dice, ¿cómo vuelvo atrás? A veces uno dice, vuelvo atrás. Siempre tengo miedo de volver atrás desde aquí, porque tengo miedo que me borre todo, pero a ver, vuelvo atrás. Acá me aparecen los 6. Sí, están los 6. A ver, quiero ver este que decía familia 2. Cuando dice familia 1 es porque está solamente este documento. Familia 2.
A ver dónde más se presentó este documento. Citado, no le citaron nada, no está citada ninguna. Información de familia, Family Info. Tampoco tengo el PDF, tengo imágenes. Acá tengo algo, pero este es de la familia. Fíjense, acá me apareció porque esto se presentó por PCT. O en un PCT después. Gracias a eso. Que si no, fíjense, mucha información que aparece de Latinoamérica, quizás no nos... quizás invenciones interesantes del mundo no nos... O sea, no nos contactan porque con esta poca información no te puedo contactar. No me das el documento completo y no van a ingresar a las bases de datos. Alguien de Corea que recibe a través de un RSS, recibe uno de nuestros documentos como interesantes por la clasificación. Si está solamente en español, un resumen, no hay figuras, no hay dibujos, no nos va a contactar. Se pierden muchas transferencias por eso, porque dicen, no, ¿qué voy a contactar si no sé ni veo un resumen? ¿Y a quién contacto? ¿Dónde pido ese documento? Entonces, es hora que todo empiece a funcionar mejor en cuanto a Latinoamérica, incorporar más documentos, que parezca como un documento como este. Voy a información de familia. Y acá me empieza a aparecer, fíjense, qué lindo, me aparece un mapa donde me dice en qué países se presentó. En este caso, como es algo, una PCT, no aparece un país en particular. Pero si se hubiese presentado en España, aparecería acá marcado, o en Estados Unidos marcado. Una forma gráfica. Y acá es lo que me dice, a ver, acá está la otra, esta es la otra. Bien, forma parte de una familia las dos. Y acá sí tengo el documento, ven, reivindicaciones, porque los toma de aquí. Y aquí seguramente puedo ver el documento, cada una de las páginas. Descargar el formato, fíjense, descargar. ¿Ves? Es diferente. A ver, lo voy a agrandar. No puedo agrandar. ¿Cómo que no lo puedo agrandar? Bueno, qué chiquitito se ve. Ven, esas son cosas que uno dice, pero ¿por qué es tan chiquito esto? Capaz que tengo forma de agrandar alguna. No, lo único que me queda es descargar. O ver así, verlo chiquitito. O descargar. Ahí está, lo estoy descargando. No lo abro para no irnos. Bueno, eso es una base. Otra base, Pattern Scope, es de la OMPI. Tienen algunas funcionalidades mejores si ingresan como usuario. Lens también tiene mucho mejor si ingresan como usuario. Algunas, la verdad que es fabulosa la base. Fabulosa. En cuanto al manejo de la información, en cómo ordeno la información, cómo grabo, es muy bueno. Más allá de la búsqueda, no hablo de la búsqueda. Esta base de datos de la OMPI tiene varias bases. Acá distintos tipos de búsquedas. Combinación de campos es la que más se parece a la avanzada de SpaceNet. ¿Qué tengo? Pero acá tengo campos, fíjense. A ver, quiero hacer la misma búsqueda en título. Título en español. De Colombia, código de oficina, CO. Tienen que mirar cada uno de estos. No es que yo lo sé de memoria, voy viéndolo y así vamos aprendiendo. A veces aparecen nuevos. El nombre de la persona inversora, solicitante principal. Entonces, bien. Y ahora quiero en el título. Creo que si pongo la T no me bate. Sí me bate. Título en español. Ven que es mucho más. Uy, ¿cuánto tiempo tardo acá? Estufa, ¿no era? ¿Puedo poner el signo de pregunta, asterisco? ¿Podría? Esto tiene la función stemming. Sí, ¿te acuerdan que vimos que acá dice? Lexemas. Con esto podría ser que en vez de poner estufa, así pongo con asterisco. No sé si funcionará el asterisco acá de la misma forma. En general sí. Pongo estufa y al colocar esto del lexema voy a buscar estufas, solo. O estufamiento si existiese, o estufado, no sé. Entonces, acá me dice que el texto en español me aparecen en el texto. Fíjense que ya me dice acá 72 resultados. Ya 72. Pero en el texto en español, se ve que acá toma todo. Acá también hay que ver. Texto en español. ¿Es el full text? ¿Es el texto completo? ¿Es la descripción y las reivindicaciones? ¿Es el título, el resumen, descripción y reivindicaciones? ¿Es qué? Bueno, eso hay que leer en la base a veces para saber qué. Y si no, voy al... A mí me pedían el título. ¿Cómo que no aparece el título acá? Texto. Que no está ordenado esto, ¿sí? Título. Descripción.
Ah, ¿y dónde tengo el título acá, señores? Yo quiero buscar el título, no descripción. Reivindicaciones, sí. Resumen, sí. Resumen en español. Texto en español. Ah, miren que no tengo título. O sea, esa misma búsqueda. Acá está. O, ¿por qué aparece después de no? Uno dice, ¿por qué aparece después de la? Aparece después de la título en español, perdón, no lo vi. Bien, entonces, Colombia, título en español, listo. 18 resultados me aparecen acá. A ver, le saco este lexema. 15. ¿Qué estará buscando? ¿Estufa? Por, supóngase que digo, no, hago la misma. O estufas. Colombia. Bien. El OR me debe tomar, obviamente. A ver, estoy buscando. Y si no le doy buscar, a ver qué aparece. A veces puede ser que me diga, esto lo necesito que esté entre paréntesis. Opa, ¿qué hizo? Pablo, ¿y no le tienes que cambiar el operador a mano izquierda donde aparece operador AND? ¿No se lo tendrías que cambiar por OR? ¿O no es No, porque necesario? no es necesario, no, porque bien, algo interesante que dijiste es que acá puedo usar que sea de Colombia o que tenga estufa o estufas. Ese O me va a traer patentes de Perú, de Bolivia, de Brasil, que diga estufa o estufa. Pero no, lo que quiero aquí es que sea un AND, como lo teníamos en SpaceNet, en Latipat, o en Worldwide, o en Lens. Era que sea de tal país y que tenga en el título estufa o estufas. Ahí corresponde el AND. Ok, Bien, gracias. bien. Pero acá aparecen 18. A veces uno dice, ¿por qué 18? Y bueno, vamos a buscar. Acá estoy buscando, quiero verlas. Está pasando que me trae, fíjense, me considera como oficina a patentes a las PCT. Por eso me trajo eso. ¿Cómo me doy cuenta? Porque este número, no, a ver, no, este de Colombia. No sé cómo me di cuenta si la verdad, pero yo creo que viene por ahí. O no. A ver, no, fíjense, estufa. Acá aparece estufa. Estufa. En el título, fíjense que coincide la búsqueda. No, pero estos números no son de Colombia 2016. Esos son más números PCT. Pero aparecen como Colombia. Igual ahora lo vamos a ver. Bien. Sí, por el 2017 ustedes no comienzan por número de año de publicación como si las PCT. Esta sí es de Colombia, 2743, esta sí. Esa no, esa sí, de Colombia, esa sí es de Colombia. Entonces, a ver, ¿cómo me di cuenta? Bueno, vamos a ver esto. Acá aparecen algunos iconos. Esto es el icono del SRSS, un icono de consultas y... Ah, bueno, ven aquí, un poco oculto. ¿Ven esto que dice 18 resultados con un grafiquito, análisis? Esa es la parte gráfica. Esas son las estadísticas. Está un poco oculto. Nunca entendí por qué lo ocultaron así. Miren, de acá sale un análisis. Y acá van a ver si son de Colombia. Dice Colombia. Sí. Pero son de Colombia realmente. A ver, vamos a entrar a una de estas que dicen 2018. Porque a veces quizás son documentos PCT que solicitaron a Colombia. No, bueno, veamos. A Colombia como país de fase nacional. Miren, documento, fecha tal, número de publicación 2018. No tengo más información que esa. Estufa de combustión. Pero ¿por qué no me aparecieron tantas? O quizás sí me aparecían. Espera. Voy a SpaceNet. Nos quedan 7 minutitos. Voy a hacer la búsqueda, la misma búsqueda en la Tipat. Cuidado acá porque me quedó el Worldwide de la otra vez. No. LP. O quizás sí. Porque tenía en la mente que eran 6. Como había aparecido en Lens. Estufa. Que en el título y documentos de Colombia. 6. ¿Ven que aparecen más documentos? Se ve que tiene más documentos la base va a tener scope. Por algún motivo, en algún momento se enviaron documentos. ¿Ven? Uno dice, ¿cómo 6? Bueno, eso es lo que tienen que a veces prestar atención. ¿Por qué me aparecen muchas más acá? Esta SEO
con ese número. A ver qué números aparecen acá. Sí, ah, no, sí, comiencen ustedes con año, perdón. Yo pensé que 2020, 2018. Pero acá aparecen más. Número de publicación, 2028. A ver, voy a ver si... A ver, la 3349 aparece aquí. 3349. Voy a fijarme los últimos. Acá, esa aparece. Acá también puedo avanzar con flechas a la derecha. La 5547 aparece. No aparece, fíjense que no. 2256. Estoy viendo los últimos dígitos. ¿Y por qué no aparece esta? Voy a buscarla en la tipad a ver cómo qué aparece. Oficina Colombia. Fecha de solicitud 2016. Universidad de Medellín. Vamos acá a ver si aparece. Obviamente que si no está no debe aparecer. ¿O por qué no apareció? Lo que voy a hacer es voy a colocar por el número de publicación. Saco todo este campo. Bien, pongo el número que traje de PatentScope. Ah, no está. No está ese documento. ¿Cómo es que no está? Y a ver si lo busco por el número, a ver, por inventores. Pongo Risco y Palacio. Voy a usar acá una búsqueda. ¿Cómo puede haber pasado que llegó la información a PatentScope y no llegó a... Algo pasó. Dijimos Risco, Palacios. Bien, inventores, porque quiero encontrar esta patente de Colombia. No, no está. Bueno, estas son cosas que realmente no, eso no lo van a encontrar en documentos de Estados Unidos, Corea, Japón, Canadá, Australia. Eso no es distinto, pero fíjense cómo encontramos más en esta base de datos para Colombia. Hay más información. Por eso es importante validar una base. ¿Cómo la validan? Yo lo que haría es, esto como último, lo que haría es, primero, saber que la TIPAD puede contener más documentos que Worldwide, o Worldwide, generalmente más documentos que la TIPAD, porque todo ingresa por Worldwide. Cuando vean documentos de Colombia que envía la SIC, primero aparecen en Worldwide. Y luego a la semana aparecen en la TIPAD, 15 días en la TIPAD. O sea que si no están en Worldwide no pueden aparecer nunca en la TIPAD. Entonces, validen, si quieren, comiencen validando por la Worldwide. Entonces, ¿qué harían? Ponen Worldwide. Háganlo por año, ustedes, cada uno digan, bueno, yo tomo el tal año. Otro toma otro año. Entonces, comiencen, por ejemplo, Colombia. Número de solicitud, acá sí podría poner el año. Me permite poner, pero no un rango de tiempo. Me permite solamente poner un año. ¿Por qué me permite un año? Porque tiene la fecha, junto al número de solicitud está la fecha del año de la solicitud. Entonces, ustedes empezarían a hacer por lo menos de los últimos 20 años. ¿No? 2019. ¿Cuántos hay? Hay 2210. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ponerle de enero a no sé, 2200 había, no, a marzo. Lo divido en 4. 0,3. Voy a buscar de enero a marzo. Todo enero hasta todo marzo. Real, sí, 3 meses completos, ¿no? Sí. Buscar. 0. Algo estoy poniendo mal. Déjenme ver. Esto. 2019. Porque lo puse en número de solicitud. Dijimos, no, dijimos que no se podía. Dijimos que era el año. No, perdón. Lo voy a tener que hacer. Fíjese, no lo puedo hacer por número de solicitud porque no puedo poner rango, ¿cierto? A ver, pero sí puedo poner mes. Enero 2019. Lo podría ir haciendo así. No puedo hacer, una pena que no pueda hacerla por rango ahí. Entonces, enero, después hago febrero, enero. Bien, compacto. Esto háganlo, es muy importante porque es la base de su país. Y que muchas veces van a usar estas, más allá de la SIC, van a usar estas. Es más, si ustedes le envían información a través de la SIC, le envían a SpaceNet, les van a modificar y les incorporan más documentos. Cargar más documentos. Cargo más documentos. 50. Cargo más. A veces van a ver que al final no aparece en 139, 138.
Acá aparecieron. Y ahí exportan. Y después se van a fijar si son correlativos los números, porque ustedes saben que cuando exportan, o sea, que en general las gacetas tienen, las publicaciones son una consecutiva con la otra. Entonces, en base a eso, yo me di cuenta, por lo menos en Argentina, cuál faltaba. O me di cuenta, pero pasa del 238 al 248. Faltan 9 documentos. Y así me di cuenta que faltaban algunos meses. Hablé con la oficina de patentes que le envíen las gacetas de ese mes, les enviaron y después la base apareció completa. Pero hay que trabajar, alguien les tiene que decir, o sea, Espacenet no hace ningún trabajo de validar una base de datos. Dice, lo que me envían, lo coloco. Si no me envían, no lo voy a colocar. Bien. Bueno, estamos con el tiempo. Voy a dejar de compartir. Cami, ¿preguntas? Bueno, yo en el chat no tengo preguntas, pero obviamente los micrófonos están abiertos para todos. Bueno. Y bueno, fíjense que vamos a seguir trabajando en ejercicios y ver cosas, en todas funcionalidades de las bases de datos. Bueno, nos están dando las gracias. Y recuerden, si tienen alguna pregunta o les surge después del taller, nos escriben a los correos infotecnologica@tecnova.org o patentes@informaciontecnologica.co, y con muchísimo gusto, pues Pablo nos va a recibir esta información y vamos a resolver estas dudas en el siguiente taller. ¿Listo? Sí. Gracias. Bueno, Bien. estamos muy atentos. Que tengan un feliz día. Nos vemos la otra Bien. semana. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias. Hasta Pablo. luego. Muy bacano. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Pablo, a todos. Gracias.